Buenos días, chicos y chicas del segundo año de secundaria. Quien les habla el profesor José Luis Sánchez, como siempre, a su servicio. En esta oportunidad ya estamos en la semana 11. Como ven, Luchito nos está dando la bienvenida a esta semana 11 de Aprendo en Casa. Bien, en esta semana 11 de Aprendo en Casa, como siempre, vamos a utilizar los métodos de la página web. Pero, ¿qué vamos a entender en esta semana? ¿Qué vamos a asimilar? ¿Qué vamos a aprender? Simplemente nos va a hablar de lo que son las proporciones. Bien, yo les hablo rapidito nada más. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una relación de igualdad que existe entre dos razones. Y cuando hablamos de razones estamos hablando de valores. ¿Ya? Por ejemplo, que se compara entre dos cantidades que pueden ser determinadas. Por ejemplo, en un cociente, por ejemplo, si yo digo una fracción a sobre b, eso tendría que ser igual a otra fracción, en este caso c sobre d. O sea, es una igualdad entre dos fracciones, pero también puede ser entre dos factores o multiplicaciones también, ¿ya? Pero eso va a determinar cuando uno es magnitud directamente proporcional, es decir, cuando es fracción, y cuando es inversamente proporcional, cuando es multiplicación. Ya lo vamos a ver justo en unos ejemplos que tenemos. Entonces, como hablamos de proporciones, hablamos también de lo que son las magnitudes. Entonces, si hablamos de magnitudes, vamos a ver lo siguiente. Tenemos lo que es la magnitud directamente proporcional. Tenemos un ejemplo para no estar mucho en la teoría. Si hablamos de la cantidad de gasolina que gasta un coche viajando, si nosotros nos ponemos a pensar, si una persona compra una gasolina para viajar, lógicamente, y si es que tiene que viajar o tiene que recorrer muchos kilómetros, va a tener que gastar mucha gasolina. Entonces, la condición en la magnitud directamente proporcional siempre se da a mayor cantidad de algo, mayor necesito, mayor cosa necesito. Porque es una relación. Entonces, eso será siempre en la magnitud directamente proporcional. O viceversa. A menor cantidad de algo, menor cosa yo necesito. ¿Ya? Acuérdense de eso. A mayor, mayor y a menor, menor. Por ejemplo, ¿no? Acá habla de la cantidad de gasolina que gasta un coche viajando. Por ejemplo, si el coche viaja 50 kilómetros, va a necesitar 2,5 litros. Pero si el coche viaja 100 kilómetros, va a utilizar 5 litros. Si el coche viajaría 200 kilómetros, utilizaría 10 litros. Pero ¿qué pasaría si viajaría solo 130 kilómetros? Yo necesito saber cuán o qué cantidad de litros va a necesitar ese coche. Esa es una incógnita que ustedes lo tienen que resolver. Pero para poder hallar esto, simplemente miren, dense cuenta que es una constante. Miren, ¿qué pasa si con la magnitud directamente proporcional es un cociente? Miren, 50 entre 2,5 va a resultar un valor. 100 entre 5 será igual al mismo valor que la división anterior. 200 entre 10 será al mismo valor de las otras dos divisiones anteriores. Entonces, si corresponde el mismo valor constante, simplemente se encuentra el valor constante para poder hallar el valor, en este caso el X que yo necesito, la cantidad de litros que yo necesito. ¿Ya? Eso va a quedar como pequeña tareita nada más. A ver, luego tenemos la magnitud inversamente proporcional, lo contrario a la directamente proporcional. A ver, tenemos un ejemplo. La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en llegar a su destino. A ver, acá, en este tipo de magnitud inversamente proporcional tenemos lo siguiente. A mayor velocidad, menos tiempo se recorre, ojo, ¿no? Si uno se pone a pensar, si tiene, digamos, prisa, quiere avanzar más, lógicamente el tiempo será menos. Entonces, acá miren, dense cuenta la relación que hay. A mayor cantidad de algo, menor la otra. O si no, al revés también sería. A menor cantidad de algo, mayor la otra.
¿no? ¿Qué pasaría si el coche va despacio? Va a necesitar más tiempo. Eso es lo que se entiende cuando hablamos de magnitud inversamente proporcional. Y el ejemplo nos dice lo siguiente. Si el coche va a 30 kilómetros por hora, supongamos, lo hace en un tiempo de 8 horas. Pero ¿qué pasaría si va a 60 kilómetros por hora? Aquí ya utilizaría solamente 4 horas de tiempo. Y acá, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora va a 120 kilómetros por hora? Ahora utilizaría 2. La pregunta es, ¿qué pasaría si va a 100? ¿Cuánto tiempo utilizaría? Entonces miren, dense cuenta que esta relación, miren, 30 por 8, perdón, sería igual a la multiplicación de 60 por 4, o sería igual a la multiplicación de 120 por 2. Compruébenlo ustedes. Si resulta todo el mismo valor, simplemente lo igualan y multiplican el 100 por el x y lo igualan al valor obtenido constantemente. Bien, eso habla de las magnitudes directamente proporcional e inversamente proporcional. Luego tenemos unos ejercicios que yo lo voy a dejar, que eso sí más me interesa, de resolver, en este caso, las páginas 27, 28 y 29 de su libro de trabajo. Bien, ya saben, tienen que presentarlo hasta el día miércoles, hijos míos. A su servicio, el profesor José Luis Sánchez. Gracias.